Hola, te bendigo en el nombre de Jesús, Iglesia del Señor. Te animo a que sigamos trabajándole al Señor, que sigamos con un espíritu ferviente, sirviéndole al Señor, cada vez tratando de agradarle más y más. Y si es la primera vez que escuchas de hablar de Dios, o si estás en una predicación por primera vez, eres bienvenido, eres bienvenida, y te digo que el Señor te ama, te digo que el Señor puede transformar tu corazón, puede sacarte de ese problema que tú estás atravesando, y te digo que vengas a los pies de Cristo. Él te ama y tiene un propósito para tu vida. Ven a los pies de Cristo, el Señor puede sacarte de ese problema que tú estás atravesando. Quizás tú no tienes trabajo y Él es todopoderoso para abrir puertas laborales, y así puede solucionar todo tipo de problemas que tú tienes, pero solamente tienes que venir a su presencia, tienes que venir a los pies de Cristo, entregarte a Él, y el Señor hará la obra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que es necesario que tengamos fe, y el Señor va a hacer la obra. En cambio, cuando no obedecemos a Dios, se estancan muchas cosas, frenamos muchas cosas, muchas bendiciones para nuestras vidas que están ahí esperándonos. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. El título dice: Milagros en beneficios de los profetas. Y como introducción yo te dejo este versículo que se encuentra allí en 1 de Samuel 15:22, que dice: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A medida que vayamos exhortando, vamos a ver que el tema principal es ser obedientes a Dios, a su palabra, a los estatutos que Él ha establecido. ¿Y sabes por qué es bueno ser obediente ante los ojos de Dios? Porque la obediencia trae bendición, porque la obediencia abre puertas en tu vida, abre puertas de bendiciones. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Amén. Bendecimos la palabra de Dios. Espíritu Santo, aquí me encomiendo, Padre, en este momento. Quiero que tú me guíes, quiero que tú, Señor, seas el que ponga palabras en mis labios para yo poder hablar a tu pueblo, y que tu palabra, Padre, produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no caiga, Padre, en pedregales, sino que caiga en buena tierra, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos des más de los frutos del Espíritu Santo. Señor Jesús, no solamente queremos oír palabras, sino que practicarla, Padre. Tu palabra dice: sed hacedores de mi palabra. Y eso es lo que queremos hacer, ser hacedores de tu palabra, Señor. Pero te pedimos tu ayuda para poder hacerlo. Padre, dejo este momento, Señor, en tus manos. Guíame. Te exalto, Señor, y te doy las gracias. Gracias, gracias, bendita Trinidad. Amén y amén. Como dice allí en el versículo 38, que en la tierra había una gran hambre, pero había hambre de comida, había hambre de alimentos, pero no había hambre de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Y en estos tiempos, ¿cómo estamos? ¿Tenemos ánimo de escuchar palabra de Dios? La Biblia relata en otro pasaje allí en el libro de Nehemías, capítulo 8 en adelante, relata que cuando Esdras lee la ley al pueblo, dice que el pueblo, sus oídos los tenían atentos para escuchar palabra de Dios, para oír palabra de Dios. Y ojalá hoy seamos como ese pueblo que esté dispuesto, que
que esté atento, que esté con ansia para escuchar palabra de Dios. Muchas veces no queremos escuchar palabra de Dios porque pensamos que es el hombre o la mujer quien está hablando, pero es el Espíritu Santo quien te está ministrando, quien te está corrigiendo, quien te está diciendo no hagas esto, haz esto así, y el Señor te corrige para tu bien, porque el Señor no quiere que tú te pierdas. Y este es el día para que podamos rectificarnos, para que dejemos que el Espíritu Santo nos corrija, nos moldee conforme Él quiera. Recuerdo una vez el Espíritu Santo me mostraba en sueños, yo podía ver cómo muchas personas ponían una muralla para no escuchar palabra de Dios, y es muy triste porque el Espíritu Santo muchas veces quiere hacer cosas en nuestras vidas y nosotros pensamos que es el hombre y que es la mujer que nos está hablando. Activa tus oídos espirituales. No seamos un pueblo que solamente tenga hambre de los alimentos que comemos a diario, sino que tengamos hambre también de la palabra de Dios, de escuchar palabra de Dios, escuchar y de escudriñar también. A veces queremos escuchar palabra de Dios cuando estamos atravesando un mal momento, y ahí queremos que el Señor nos hable. Mientras tanto nos olvidamos de Dios, pero no es así, hermano, no es así. Dios no es un juego, de Dios no nos podemos burlar, no podemos buscar al Señor solamente para nuestra conveniencia, sino que en todo momento tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que leer, orar, ayunar. Dice que cuando Eliseo volvió, seguimos leyendo, dice que había hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. El potaje, por si no lo sabías, es un guiso a base de legumbres, verduras. Leemos en el versículo 39: y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Sin saber este varón lo que estaba recogiendo, sin saber lo que tenía en sus manos, igual lo hizo. ¿Habrán orado estos varones antes de hacer este guisado? Dice en el versículo 40: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Mientras uno de ellos comían, alguien se dio cuenta que ese guisado estaba envenenado, ese guisado estaba malo y que les iba a producir muerte. Y si se dieron cuenta, en este pasaje podemos ver que el Señor siempre revela cuando estamos en un peligro y corre por cuenta propia si queremos pasar ese peligro o si le obedecemos a Dios. Es por eso el versículo que dije al principio, que obedecerle al Señor es mejor que todas las cosas, porque hay bendición. Hay bendición cuando tú le obedeces a Dios. Hay bendición cuando el Señor te corrige y te dice: no hagas esto, haz esto. El Señor te puede corregir a través de su palabra directamente, porque es la profeta mayor. Te puede corregir a través de un profeta, a través de un hermano, de una hermana. Te puede corregir en sueños, de tantas maneras te puede corregir el Señor, porque Él es un Dios de variedades, no solamente obra de una sola manera, sino que de distintas maneras. El Señor trabaja como Él quiere, el Señor trabaja con quien Él quiere, y nosotros no somos quien para decirle: haz esto así o haz esto así. El Señor hace como Él quiere y nosotros tenemos que respetar su voluntad. A veces vienen profetas y nos hablan y es el Espíritu Santo, pero como hombres y mujeres decimos: no, es el hombre, no, es la mujer. El Espíritu Santo muchas veces ha tratado con tu vida y tú no has querido, tú no has aceptado, has puesto una barrera ahí, pero déjate moldear por el Espíritu Santo, déjate guiar por Él.
Pero cuando un hijo de Dios o cuando una hija de Dios entrega profecía hacia el pueblo de Dios, él o ella ya ha cumplido con Dios y queda en ti y queda en mí en tomar lo que el Espíritu Santo nos habla. Y cuando viene de parte de Dios vas a sentir que tu corazón va a latir rápido. En este versículo 40 no relata que ellos oraron previamente para alimentarse. Jesús nos deja un claro ejemplo allí en el libro de San Mateo 26 que dice: tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Allí Jesús nos da un claro ejemplo, lo bendijo. Es bueno que el pueblo de Dios siempre ore por los alimentos, que ores por cada cosa que adquieras o por cada cosa que a ti te regalan, porque tú no sabes con lo que te vas a encontrar, como les pasó a estos hombres. Hace años anteriores recuerdo que me había comprado zapatillas. Resulta que yo por las noches no podía dormir bien, mis rodillas me dolían mucho, las dos rodillas, y también tenía pesadillas, tenía parálisis de sueño, podía ver muchas cosas, otras personas le llaman cosas paranormales. Yo sé que fueron demonios los que vi, pero así como vi demonios, también pude ver ángeles para la gloria de Dios. Recuerdo una vez que estaba durmiendo y el demonio siempre me molestaba de noche, y pude ver un demonio al lado mío que me despertó y se reía. Era un duende, se reía, me apuntaba y se reía, tenía una risa de burla. Después, en otra ocasión, se abrió la pared, un agujero se abrió y también el mismo demonio me apuntaba y se reía. Yo oraba al Señor y le decía: ¿por qué todo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? Hasta que un día pude ver que mi zapatilla, abajo de la plantilla, tenía muchas calaveras. Y esto se lo mostré a mis padres y bueno, y ahí el Espíritu Santo nos reveló que estas empresas hacen grandes pactos satánicos, porque una marca así no era conocida y en un tiempito se hizo viral y muchas personas tenían de estas zapatillas. Tenía como 4 pares de estas zapatillas y mi pastor oró, y desde ese momento el demonio jamás me volvió a molestar de esta manera. Por eso es importante que tú te fijes, que tú ores, que tú bendigas todo lo que adquieras, porque no sabes con lo que te vas a encontrar, sea nuevo, sea usado, sea regalado, pero ora por eso que tú vas a adquirir. Como decía recién, pude ver esos demonios, pero para la gloria de Dios, para su gloria, pude ver ángeles. Y si tú no has visto, pídele al Señor que Él te va a mostrar estas cosas. Y si tú no crees esto, lamentablemente no puedo hacer nada por ti, porque yo estoy predicando lo que vivo, no predico lo que no vivo, predico lo que he vivido hasta este momento, y he sido llamada a predicar la verdad. Y ahí está mi Dios, quien sabe todas las cosas que yo estoy diciendo. He sido llamada a predicar verdad. He sido llamada a predicar este evangelio santo. Yo testifico lo que vivo, testifico que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo mora en mi vida. Entonces, volviendo al versículo, un varón dijo: no coman de esa olla porque hay muerte allí. Y estos varones obedecieron. Si el Señor te dice: no mientas, si el Señor te dice: no estés más en adulterio, si el Señor te dice: no estés más en fornicación, no estés más en pasiones desordenadas, no estés más viviendo en la vida antigua, no estés más consumiendo eso, no estés más haciendo cosas que a mí no me agradan. Tú tienes que obedecer al Señor y de esta manera vas a obtener bendición. Seamos hijos e hijas obedientes. Si no decidís dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Malaquías 2:2. El Señor, como dice en este pasaje, nos envía maldición si nosotros no obedecemos. Envía castigo. Así que yo te animo a que seamos obedientes a todo lo que el Señor nos mande, nos ordena. Leemos el versículo 41 que dice:
Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Acá podemos ver que él solamente esparció harina y no hubo más mal en la olla. ¿Se dieron cuenta? Esta historia representa la posibilidad que tenemos muchas veces de actuar y de correr peligros. La ignorancia o la falta de información nos puede jugar una mala pasada al tomar una mala decisión. Esto se debe sencillamente que como seres humanos somos vulnerables a equivocarnos. Estamos expuestos continuamente a peligros desconocidos. Son innumerables las situaciones en las que involuntariamente podemos meternos en problemas. Pero Dios tiene una salida para esto. En la historia los profetas detectaron que las hierbas eran un veneno. Pero Eliseo les pide harina, que es la esencia con la cual está hecho el pan. Y el pan simboliza a Jesús, la palabra viva de Dios. Luego de echarle harina a esta olla, sanó y pudieron de esta manera comer el guiso tranquilamente. Por esta razón no te debes culpar si has tomado una mala decisión. Hoy Dios te está diciendo que eso que te causó problemas, que te causó malestar, se va a corregir. Esa mala acción que tomaste será al final una agradable experiencia y todo se tornará para bien. Dios endereza los caminos torcidos y su palabra es capaz de traer sanidad a todas las circunstancias de nuestra vida. Somos humanos y vulnerables a equivocarnos, pero si tenemos nuestra vida alimentada con palabra de Dios en abundancia, ésta hará su trabajo y producirá buenos resultados a toda situación. Dice allí en Colosenses 3:16 que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. La palabra de Dios es una medicina poderosamente eficaz cuando la ingerimos. Es una luz a nuestro camino. Por eso nunca debemos culparnos de haber tomado una mala decisión, sino más bien proclamar que en los problemas imprevistos seremos más que vencedores. Todo obrará para nuestro favor. Dice allí en el versículo 42: vino entonces un hombre de Baalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Se dieron cuenta que estos varones después de haber obedecido, porque ellos pararon y no comieron más. Luego Eliseo puso harina y bueno, de esta manera pudieron continuar alimentándose, pero ellos al obedecer Dios los bendijo. Apareció, como dice aquí, un hombre de Baalsalisa. De la nada apareció uno con primicias para ellos, bendiciéndolos en abundancia, porque cuando el Señor bendice, no lo hace de una manera pequeña, lo hace en abundancia. Hasta trigo nuevo le trajo este varón. En este pasaje podemos ver que el obedecer trae bendiciones. Estos varones fueron recompensados de parte de Dios. Dice en el versículo 43: y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Qué lindo versículo. Pero este hombre dudó, así como muchas veces podemos dudar nosotros y nosotras. Decimos: ¿nos podrá bendecir el Señor en esta área? Claro que sí, créelo, solamente cree y verás la gloria de Dios manifestándose en esa área. Dijo: así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Cuando el Señor bendice, lo hace en abundancia. Cree solamente. Dice el 44: entonces lo puso delante de ellos. Comieron y les sobró, conforme a la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Si Él ha dicho que el Señor te va a bendecir en abundancia, lo va a hacer. Si el Señor te dijo que te va a dar un ministerio, Él lo va a hacer. En Romanos 12:11 dice: en todo lo que requiere diligencia, es decir, agilidad, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En este mensaje, en esta predicación, pudimos aprender que
Es bueno la obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo, es bueno obedecerle en todo momento y que estemos siempre con un espíritu ferviente para trabajarle a Él. Te bendigo, hermano, hermana, y sé que la palabra de Dios es de bendición porque es palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y si es la voluntad de Dios voy a estar subiendo otro video en 5 días. No te olvides de orar, no te olvides de leer la palabra de Dios, no te olvides de cantar, de ayunar y de estar siempre en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.